Queridos amigos, lo que están por escuchar es el comienzo de una historia que conmoverá sus corazones. Mi nombre es Alicia, y esta es mi verdadera historia, un relato que he guardado en silencio durante mucho tiempo. Les advierto que mi testimonio es intenso. Si son personas sensibles, tal vez prefieran no continuar. Estoy a punto de compartir mis memorias más profundas, aquellas que he mantenido en privado por tantos años. Para quienes creen en la fortaleza del espíritu humano y desean ser testigos de un viaje de valor extraordinario, los invito a quedarse. Mi historia no es solo un relato de superación, es un mensaje de esperanza y un testimonio del poder de la voluntad humana. Antes de comenzar, les pido amablemente que se suscriban al canal y dejen su me gusta. Cada suscripción, cada me gusta, es un reconocimiento a todas las mujeres que, como yo, enfrentamos grandes desafíos. Su apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias importantes, manteniendo viva la memoria de quienes construyeron el camino hacia un mejor presente. Respiren profundo. Estoy lista para comenzar. Con 90 años de vida bendita, parece que fue ayer cuando sentía la tierra roja y cálida de Colima entre mis pies descalzos. Les agradezco de corazón que estén aquí para escucharme, pero deben saber que lo que voy a contarles no es un simple cuento para dormir. Es una historia real que los hará reflexionar profundamente sobre la vida. Los tiempos eran muy diferentes entonces, como de otro mundo. Gracias a Dios y a la Virgencita Santa, hoy la vida es distinta para las mujeres. Bueno, al menos debería serlo en todos lados. Y no todo fue tristeza, también tuve momentos de inmensa alegría que recordaré siempre en mi corazón. Llegué a este hermoso pero difícil mundo en 1935. Era la mayor de 10 hermanos, imagínense nomás. Vivíamos en una casita de adobe, humilde pero acogedora como el abrazo de una madre. Teníamos un portal precioso donde nos sentábamos a tomar agua fresca al atardecer, viendo pasar las nubes. Las paredes estaban desgastadas por el tiempo y la lluvia, pero mi querido papá siempre encontraba la manera de mantenerla en pie, como un guardián incansable. Durante el día, los rayos dorados del sol entraban por las rendijas, creando un espectáculo maravilloso de luz y sombras que parecía mágico. En las noches, las velas alumbraban suavemente nuestros rostros, mientras los mayores nos contaban historias fascinantes que nos mantenían despiertos y maravillados. Virgencita Santa, qué memorias tan preciosas. Mi madre, Marisela, era menudita pero fuerte como el acero más puro. Siempre llevaba su rosario bendito consigo, rezando en voz baja por todos nosotros. Mi padre, Rogelio, era un hombre delgado como una vara de bambú, con la piel curtida por el sol ardiente del campo. Cuando sonreía, lo cual no era muy común, iluminaba todo el lugar como un rayo de luz. La vida en el rancho era sencilla pero tenía su encanto especial. Nos levantábamos tempranito con el primer canto del gallo. El aroma delicioso del café de olla se mezclaba con el del fogón de leña, creando una sinfonía de olores inolvidables. Desayunábamos chilaquiles calientitos con huevo antes de comenzar la jornada. Todavía recuerdo ese sabor maravilloso mientras me apresuraba para no llegar tarde. A los 6 años ya ayudaba en la milpa, como toda la gente del campo. No era nada fácil, pero uno se acostumbra a todo en esta vida. Sembrábamos con amor maíz, frijol y calabaza, como lo hacían nuestros antepasados. Durante la cosecha bendita, el dulce aroma del elote tierno llenaba el aire como una caricia, haciéndome agua la boca. ¿Escuela? Solo estuve 2 años en un cuartito humilde junto a la iglesia del pueblo. La maestra, doña Eulogia, venía desde la capital y tenía el noble deseo de educar a los niños del campo. Recuerdo claramente el olor del gis y el sonido de la regla contra el escritorio pidiendo atención. Aprendí a leer y escribir, gracias a Dios y a su infinita bondad, aunque costó mucho trabajo y esfuerzo. La maestra era estricta pero justa como pocas. Nos corregía con firmeza cuando nos equivocábamos, pero siempre con amor. Nuestros juegos eran sencillos pero estaban llenos de alegría inocente. Corríamos felices por los campos verdes, sintiendo la brisa fresca de la tarde acariciando nuestra cara. Jugábamos a las escondidas entre los árboles de mango y el sonido de nuestras risas resonaba por todo el huerto familiar. Al caer la tarde,
Sentados en el portal, escuchábamos las maravillosas historias que contaba la abuela Chabela sobre apariciones y fortunas enterradas. Hay personas que dudan de estas narraciones, que las consideran simples cuentos. Pero nuestra familia vivió experiencias increíbles en ese rancho, aunque prefiero guardarlas para otro momento. Ay, mi abuela era única. Su cabello plateado siempre recogido en un chongo, sus ojos oscuros que parecían ver más allá de lo visible. Sus manos sabias preparaban las mejores medicinas tradicionales y su voz grave entonaba rezos ancestrales. La fiesta más esperada era la de San Juan, con mariachi y bajo sexto. Nuestros vestidos de colores brillaban a la luz de las fogatas mientras el aroma del elote asado perfumaba el aire. Pero también vivimos momentos difíciles. La sequía fue cruel. Hubo temporadas en que el cielo parecía de bronce, sin una gota de agua. La tierra se agrietó. Perdimos algunos animales. Me entristecía ver el campo marchito. Solo teníamos algunas gallinas para sostenernos. En esos días, el único sonido era el del viento soplando entre las hojas secas de los árboles. La fe nos mantuvo firmes. Cada noche rezábamos el rosario en familia. Las oraciones se mezclaban con el crepitar de la lumbre. Mamá deslizaba las cuentas entre sus dedos, rogando por lluvia, salud y el sustento diario. Conforme fui creciendo, mis responsabilidades aumentaron. A los 10 años ya cuidaba a mis hermanitos como si fueran mis propios niños. Los aseaba, los alimentaba, los atendía. El aroma a leche y a jabón de lavandería era más común que el perfume de las flores de mayo. La escasez era nuestra compañera constante. La ropa siempre zurcida. Los días de plaza, mamá contaba los centavos con cuidado, decidiendo entre comprar más maíz o huaraches para quien anduviera descalzo. Pero sabes, mijita, a pesar de todo, había mucho cariño en ese hogar. Por las noches compartíamos historias. Sentados a la mesa, escuchando el canto de los grillos. Cuando papá no estaba muy cansado, tocaba su guitarra y cantaba corridos que hablaban de amor y esperanza. A veces veía a la abuela limpiarse discretamente alguna lágrima, aunque siempre lo negaba. No imaginaba que aquellos tiempos, con todas sus carencias, serían los más entrañables de mi vida. El aroma de la tierra mojada, el sabor de las pitayas recién cortadas, las muñequitas que hacíamos con hojas de maíz. Todo eso vive aquí en mi corazón. Ay, ahora les contaré una parte muy dolorosa y conmovedora de mi historia. Ya saben, éramos humildes, pero al menos estábamos unidos como una familia bendita. Hasta que un día el mundo se nos vino encima sin avisar. Acababa de cumplir 13 años cuando mi querido papá cayó enfermo. Todo comenzó con una tos persistente que no cedía con nada. Al principio pensamos que era un simple resfriado común, pero siguió empeorando día tras día. Virgencita Santa, ver a ese hombre tan fuerte debilitándose como una hoja al viento. El aroma dolçà a té de gordolubo y miel d'agave llenava cada rincón de la casa. La abuela y la tía, con sus manos sabias, preparaban remedios con hierbas del campo, unos brebajes muy amargos pero llenos de esperanza. Mi pobrecito padre los tomaba sin protestar, con una sonrisa débil. En las noches su tos resonaba por toda la casa como un eco doloroso, tan fuerte que nos asustaba hasta el alma. Mamá no soltaba su rosario bendito, rezando en voz baja: San Blas bendito, protege a mi Rogelio, suplicaba con lágrimas en los ojos. Pero parecía que ni las oraciones más sinceras nos ayudaban. Recuerdo una noche en particular que jamás olvidaré mientras viva. Mi papá ardía en calentura como una brasa, temblaba igual que una hoja al viento y sudaba frío como el rocío de la mañana. Fue cuando mamá, desesperada y angustiada, decidió llamar al doctor del pueblo. Imagínense nomás, nosotros que apenas teníamos para un bocado de comida, teniendo que pagar consulta médica. El doctor llegó en su carro viejo y destartalado, brincando por el camino de terracería como una carreta sin rumbo, revisó a papá con mucho cuidado y nos dio la terrible noticia: era pulmonía. Los medicamentos que nos recetó eran tan costosos que tuvimos que pedirlos fiados en la botica del pueblo. El aroma amargo de aquellos remedios me provocaba una nostalgia profunda, pero ni toda la medicina del mundo pudo salvarlo. Mi padre, mi querido padre, se fue apagando poco a poco,
como una veladora en el viento del atardecer. Aquel domingo al amanecer, cuando los gallos apenas comenzaban a cantar sus primeras notas, mi papá dio su último aliento terrenal. Santísima Virgen del Cielo. El dolor era tan insoportable que parecía que el mundo entero se detenía. Los lamentos desgarradores de mi madre resonaban por toda la casa como si vinieran desde lo más profundo de su corazón herido. Nosotros, sus hijos queridos, lloramos sin consuelo bajo el cielo gris de aquella mañana. No hubo tiempo que perder. El sepelio fue ese mismo día, pues no teníamos cómo preservar el cuerpo de mi amado padre. El aroma sagrado del copal, las flores amarillas de cempasúchil y la tierra recién removida me acompañaron mientras el féretro descendía lentamente. Mi mente solo repetía una y otra vez como una plegaria: Diosito Santo, ¿qué será de nosotros sin papá? Entre tanto dolor y tristeza, mis hermanitos pequeños jugaban inocentemente en el patio, sin comprender todavía la magnitud inmensa de nuestra pérdida. A veces quisiera no recordarlo con tanta claridad, pero los recuerdos están grabados en mi corazón. Pero así es la vida, mijita, no nos da tregua ni descanso para recuperarnos de nuestras penas más profundas. Al otro día del entierro, la dura realidad nos golpeó con toda su fuerza. Teníamos deudas por todos lados, en las tienditas del pueblo, en la botica, y ahora sin nuestro querido papá para trabajar la tierra bendita. Mi abuela materna, doña Chabela, esa mujer sabia y bondadosa, había vivido con nosotros desde siempre. Era la madre de Marisela, mi querida mamá, y tras la dolorosa partida de papá, tomó las riendas de la familia con determinación y fortaleza inquebrantable. Mi mamá, pobrecita de mi alma, vagaba por la casa como alma en pena, siempre con su rosario bendito entre los dedos temblorosos, musitando oraciones día y noche. Se aferró más que nunca a su fe inmensa para sobrellevar la tristeza que la consumía. Y yo, mi niña querida, tuve que madurar de golpe, como flor que se abre antes de tiempo. A mis 13 años recién cumplidos, me convertí en la segunda al mando del hogar desolado. Cuidaba a mis hermanitos con todo mi amor, cocinaba lo poco que teníamos, aseaba la casa con esmero. Mis manos pequeñas, ya curtidas por la labor del campo bendito, se endurecieron más lavando ropa en el lavadero día tras día. Lo más difícil, Virgencita Santa, fue ver cómo la alacena se vaciaba sin remedio. Comíamos una vez al día, y gracias al cielo. Los frijolitos con tortillas se volvieron un manjar especial en nuestra mesa humilde. Los huevos de nuestras 6 gallinitas benditas eran nuestro único sustento diario, pero no alcanzaban para alimentar a toda la familia. Repartíamos cada huevito con mucho cuidado para alimentar todas las bocas hambrientas. Había días tristes en que solo teníamos atole de masa para engañar al hambre que nos atormentaba. Nuestros estómagos protestaban sin cesar, pero aprendimos a ignorarlos con resignación. Era desgarrador, como una espina en el alma, ver a los más pequeños llorar de hambre sin poder ofrecerles ni un bocado de consuelo. Una noche oscura y silenciosa, mi hermanito no paraba de llorar por el hambre que sentía. Me escurrí en silencio hasta el monte cercano y regresé con algunas guayabas todavía verdes entre mis manos temblorosas. Volví toda rasguñada por los espinos filosos, pero al menos él pudo dormir tranquilo esa noche. La parcela bendita, sin la presencia de papá, se fue abandonando poco a poco. Intentamos sembrar algo con nuestras manos inexpertas, pero nos faltaba su sabiduría ancestral y su fuerza incansable. Los cultivos se marchitaron tristemente, la maleza lo invadió todo como manto verde y espeso. Nuestra tierra querida ya no daba frutos como antes. Me dolía el corazón destrozado cada vez que pasaba por ahí, viendo cómo todo lo que papá había cuidado con tanto esmero y dedicación se convertía en monte silvestre. Los vecinos bondadosos, al principio, nos echaron la mano como pudieron, comprando las hierbitas medicinales de la abuela, pero pronto cada quien tuvo que atender sus propias necesidades apremiantes. Ya sabes cómo son las cosas en esta vida tan dura. Fue entonces cuando empecé a escuchar conversaciones preocupantes en voz baja por los rincones oscuros de la casa. La abuela Chabela hablando quedito con mamá sobre las deudas que nos agobiaban, sobre gente ambiciosa que quería quedarse con nuestras tierras sagradas. Aparentaba no oír sus palabras angustiadas, pero por dentro temblaba de miedo como hoja al viento.
Una noche triste, encontré a mamá llorando a escondidas en la cocina solitaria. Sostenía una fotografía antigua y amarillenta, de esas color sepia, de su boda con papá. «Ay, Rogelio, mi amor», susurraba entre sollozos desgarradores, «¿cómo vamos a salir adelante sin ti, vida mía?». En ese momento doloroso entendí la inmensidad de nuestra pérdida irreparable. No era solo el dolor profundo de su ausencia, era el temor constante por lo que vendría. Éramos como una carreta sin rumbo fijo, perdidos en el camino de la vida, buscando una luz de esperanza en medio de tanta oscuridad. Hijita, esta parte de mi historia es la que más me duele contar. ¿Sabes ese dicho que dice que después de la tormenta viene la calma? Pues en mi vida fue diferente. Después de perder a mi padre, vino un vendaval que arrancó de raíz mi niñez. La situación en casa, tras su partida, se fue haciendo cada vez más difícil. Mi abuela Chabela, la madre de mi mamá, trató de mantener todo en orden con firmeza, como les mencioné antes, pero ni ella pudo hacer milagros. Las deudas crecían como hierba mala. Cada día tocaba alguien a nuestra puerta. El dueño de la tienda de abarrotes reclamaba el pago de varios meses. El boticario seguía mandando recados por las medicinas que usó mi papá. El marchante aún cobraba por aquella manta que mamá había comprado para hacernos ropa. Don Pedro mandó un papel preguntando por los costales de maíz y frijol que papá había pedido prestados durante la sequía. Y todavía estaba ese prestamista del pueblo que le dio dinero a la abuela para el tratamiento de papá, con unos intereses que nos ahogaban. ¡Ay, Virgencita! Recuerdo una noche que estaba en la cocina lavando los trastes de la cena, si así se le podía llamar a un caldito de frijoles con tortillas. Escuché a mamá hablando con la abuela en la sala. Don Luis había mandado otro recado. Mamá, con voz temblorosa, dijo que nos quitaría la tierra si no pagábamos lo que debíamos. En aquel entonces, don Luis era como un gran hacendado por estos rumbos. Lo que él decía se hacía, y era el más poderoso de toda la región. Tenía grandes extensiones de tierra y varias haciendas. Una semana después de escuchar esa plática, don Luis llegó a nuestra casa. Apareció en un automóvil negro, brillante, que levantaba polvareda en el camino. Era un señor alto, robusto, de unos 50 años, vestido de traje claro, con sombrero tejano y bigote bien arreglado. Su colonia fina inundó toda la casa. Yo estaba en el patio tendiendo la ropa, pero podía oír la conversación por la ventana. Don Luis habló suavemente, como quien no quiere la cosa. Doña Marisela, le dijo a mamá, vengo a hacerle una propuesta que podría resolver sus problemas. Mi corazón se detuvo cuando escuché lo que siguiente. Don Luis se ofreció a pagar todas nuestras deudas, permitirnos seguir viviendo en la tierra y hasta dar una mensualidad a la familia. A cambio, quería llevarse a mi hermanita Rosalía como esposa. Santísima Virgen. Ese momento quedó grabado en mi memoria para siempre. Mamá rompió en llanto. La abuela Chabela, que estaba callada en un rincón, se levantó como impulsada por un resorte. Pero si es apenas una niña de 11 años, por el amor de Dios, exclamó ella. Don Luis, sin inmutarse, sonrió y dijo, la vi y me agradó, así son las cosas. Mamá y abuela quedaron pasmadas. No, gritaron al unísono. La abuela Chabela, con una valentía que nunca le había visto, se plantó frente a don Luis y le ordenó, salga de esta casa ahora mismo. Don Luis, con rostro sombrío, respondió, tienen hasta la próxima luna para reconsiderarlo o tendrán que irse todos de aquí. Y se marchó murmurando que nuestro orgullo nos llevaría a la miseria. Después de que se fue, la casa quedó en un silencio pesado como plomo. Mamá no paraba de llorar. La abuela Chabela caminaba de un lado a otro como alma en pena, rezando entre dientes. Mis hermanitos pequeños no entendían bien qué pasaba, pero presentían que algo malo ocurría. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi vida. Con el corazón en la mano dije, yo iré en lugar de Rosalía. Todos me miraron asombrados. Tengo 14 años, soy mayor que ella, es mejor que sea yo quien vaya. No me perdonaría si nos quedamos en la calle. Mamá lloró con más fuerza. La abuela Chabela intentó hacerme cambiar de parecer, pero mi decisión estaba tomada.
Si alguien debía hacer ese sacrificio por la familia, sería yo. Una noche, mamá me llamó a su cuarto. Se sentó junto a mí en la cama y tomó mis manos entre las suyas. Mi niña, me dijo con los ojos hinchados de tanto llorar. ¿Comprendes que no hay otra salida? Lo entendía perfectamente. Era como si fuera una mercancía más. La abuela Chabela, tragándose su dignidad, caminó hasta la hacienda de don Luis, quien aceptó el trato sin siquiera conocerme. Me dieron 7 días para prepararme. La abuela guardó mi ropa en un morral, lo poco que tenía. Mamá pasó las noches en vela cosiendo 2 vestidos nuevos para mí. Los vecinos, al enterarse, llegaron con pequeños regalos, un peine de carey, un listón para el pelo, un jaboncito aromático. La noche antes de partir, el sueño me abandonó. Me quedé mirando las vigas del techo, escuchando el canto de los grillos, imaginando lo que me esperaba. Sentía miedo, por supuesto, pero también una inocente curiosidad, pensando en cómo sería vivir en una casa grande, usar ropa bonita y tener comida todos los días. Cuando llegó el momento, don Luis mandó su automóvil por mí. Jamás olvidaré esa escena, mamá de rodillas en el patio, sostenida por la abuela Chabela, mis hermanitos llorando sin entender bien lo que pasaba. Antes de subir al auto, la abuela me tomó del brazo y puso en mi mano un rosario de cuentas negras. Llévalo contigo siempre, mi niña, susurró. En los momentos difíciles, Él te protegerá. Y recuerda, cada día, tu madre y yo rezaremos por ti. El chofer guardó mi morral en la cajuela y me abrió la puerta. Al sentarme en ese asiento de piel, sentí que el corazón se me oprimía tanto que creí que dejaría de latir. El auto arrancó y vi por la ventana cómo mi familia se iba haciendo cada vez más pequeña hasta desaparecer entre la polvareda del camino. Así fue como llegué a manos de don Luis, intercambiada por deudas y promesas. Ahí terminó mi niñez y comenzó una vida que ni en sueños imaginé. Déjame contarte, mi niña, cómo fue llegar a esa hacienda. Era como entrar en otro mundo, ¿sabes? Un mundo que solo había visto en los cuentos que la maestra Eulogia nos leía en la escuela. Los terrenos parecían no tener fin. El auto se detuvo frente a un portón de hierro forjado. Cuando se abrió, apareció un camino de piedra blanca que llevaba hasta la casa. A los lados había jardines tan hermosos que parecían pintados, rosas rojas, bugambilias y flores de todos colores que yo ni conocía. La casa, Virgen Santa, era una casona de 2 pisos, blanca como la cal, con ventanas color turquesa y un corredor que la rodeaba entera. Parecía una de esas haciendas de las historias de la Revolución. Al bajar del auto, las piernas me temblaban tanto que pensé que me caería. Don Luis salió a recibirme. Bienvenida a tu nuevo hogar, Alicia, dijo con una sonrisa que me heló la sangre. Recuerdo haber pensado, creo que le agrado. Caminé con cuidado sobre el piso de madera, tan brillante que olía a cera recién puesta. La impresión fue muy fuerte. En el recibidor, me quedé sin palabras. Había muebles de caoba tallada, cortinas de una tela tan fina que parecían hechas de niebla, y una lámpara de cristal que colgaba del techo brillando como 1000 estrellas. Fue entonces cuando las vi, las otras esposas. Eran 9 mujeres, yo sería la 10ª. Todas jóvenes y hermosas, vestidas con telas finas que jamás había visto. Llevaban prendedores y listones en el pelo. No podía creer lo que veía. Don Luis me presentó a cada una de las esposas presentes. Había 3 que se llamaban Angélica, así que les puso nombres de flores delicadas para distinguirlas entre sí. Todas me miraban con una mezcla de curiosidad y compasión en sus rostros. Después supe que la más joven de ellas apenas tenía 16 años y la mayor, que se llamaba Sandra, alcanzaba los 20 años. Entre ellas, pude ver a 3 que esperaban la llegada de un bebé. Sus elegantes vestidos de seda apenas disimulaban sus vientres. Mientras asimilaba la impresión profundamente angustiante de ver a tantas esposas jóvenes reunidas en aquella sala, escuché risas y voces alegres que venían desde el patio. Al asomarme por la ventana de cristal, algo me dejó completamente sin aliento. Había niños jugando alegremente bajo el sol de la mañana. Eran más de una docena de pequeños, de diferentes edades, correteando libremente entre los rosales y las bugambilias resplandecientes del jardín.
Los niños vestían pantaloncitos y camisas impecablemente planchadas, persiguiéndose unos a otros con inocente alegría por los senderos, mientras las niñas, con sus hermosos vestidos de holanes y moños coloridos en el pelo, brincaban la cuerda y jugaban con las muñecas más bonitas y delicadas que jamás había visto en toda mi vida. Por un momento, me pareció estar viendo una escena de cualquier familia normal y feliz. Pero esa dulce ilusión se desvaneció rápidamente al notar la presencia intimidante de una institutriz de mirada severa y fría que vigilaba cada movimiento de los pequeños con atención implacable. Eran los hijos de don Luis, nacidos de sus diferentes esposas, viviendo en una jaula de oro reluciente, igual que sus madres silenciosas que los observaban desde lejos. Sandra se acercó con paso suave y elegante hacia donde yo me encontraba. Era una mujer alta y distinguida, de cabello negro como el ébano brillante y ojos verdes como el jade más puro que resplandecían con una tristeza invisible. «Bienvenida, Alicia», me susurró con voz dulce y maternal. «Te mostraré la casa». Don Luis me dio una palmadita en el hombro que me hizo estremecer y dijo: «Ve con ella, platicamos más tarde». Mientras recorríamos la inmensa casa colonial, cada rincón me dejaba completamente maravillada y temerosa a la vez. Las habitaciones eran más hermosas y lujosas una tras otra, decoradas con muebles finos y cortinas de seda. Llegamos a un comedor majestuoso con una mesa que parecía no tener fin, y la cocina, Santísima Virgen, era tan grande y espléndida como toda mi humilde casa junta, llena de ollas relucientes y una estufa magnífica que parecía sacada de un palacio de ensueño. Los aromas deliciosos flotaban en el aire como una dulce promesa. En ese momento, una niña preciosa de unos 8 años se nos acercó tímidamente, con pasos suaves como plumas. Tenía el pelo oscuro y sedoso como la noche y una mirada vivaz e inocente que iluminaba su rostro angelical. «¡Mamá!», exclamó, jalando suavemente el vestido de Sandra con urgencia y delicadeza. «Ya sabes que no puedes estar aquí, mi cielo», le dijo Sandra en voz baja, visiblemente preocupada, acariciando su cabello con ternura maternal. La pequeña me miró con curiosidad infantil antes de despedirse tímidamente, como una mariposa que se aleja volando. La cocinera fingió no ver nada y siguió con sus quehaceres cotidianos, moviendo las ollas con cuidado. Cuando la niña se fue, Sandra suspiró profundamente y me contó su conmovedora historia con voz temblorosa. Llevaba más de 10 largos inviernos en esa casa, siendo la primera esposa de don Luis, y ya tenía 4 pequeños hijos con él. La trajeron cuando apenas era una niña inocente de 11 años, justo para su cumpleaños, con sueños e ilusiones que se desvanecieron como el rocío de la mañana. Mi corazón se encogió de profunda tristeza, como una flor que se marchita bajo el sol inclemente. Sentí un nudo apretado en el estómago que me quitaba el aliento. En ese momento comprendí con dolorosa claridad. Detrás de toda esa deslumbrante belleza y lujo, se escondía una realidad muy distinta y amarga como el acíbar. 11 años tenía cuando llegó, la misma edad que mi dulce hermana Rosalía, tan pequeña e inocente como un pajarillo. Un escalofrío helado me recorrió la espalda como agujas de hielo. ¿Qué clase de destino incierto me esperaba en esta casa que, a pesar de su belleza resplandeciente, se sentía como una prisión dorada, brillante por fuera pero vacía por dentro? Virgencita de Guadalupe, ampárame y protégeme con tu manto sagrado. Ahí, parada en el largo pasillo de la cocina, trataba de procesar todo lo que Sandra me había contado cuando el aroma tentador de la comida me distrajo momentáneamente de mis pensamientos sombríos. Un olor delicioso a mole y especias que nunca había probado hizo que mi estómago vacío gruñera con fuerza, recordándome los días de hambre en mi hogar. Hacía mucho tiempo que no comía bien, ¿sabes? Pero el hambre se me quitó instantáneamente, como si me hubieran echado un balde de agua fría, cuando Sandra empezó a explicarme las estrictas reglas de la casa, su voz suave como un susurro del viento. Cada una tiene su día asignado con don Luis, murmuró con voz apenas audible, como el roce de las hojas secas. El resto del tiempo nos dedicamos a cuidar la casa, el jardín y a bordar sin descanso, como si fuéramos sombras silenciosas. A don Luis le gusta todo impecable y en perfecto orden, como en un palacio de cristal. ¿Y si algo no está como él quiere? Dejó la frase sin terminar, flotando en el aire como una nube oscura,
pero su mirada angustiada, profunda como un pozo sin fondo, lo decía absolutamente todo. Subimos lentamente al segundo piso. El corredor estaba lleno de puertas idénticas, cada una era la recámara silenciosa de una esposa. La mía sería la última del pasillo. Cuando Sandra abrió la pesada puerta, no podía creer lo que veían mis ojos asombrados. La habitación era espaciosa y acogedora, con una cama cubierta por sábanas de algodón fino, un guardarropa grandísimo y un hermoso tocador con espejo. «Tu ropa está aquí», me indicó Sandra señalando el armario. «A don Luis le agrada que vistamos con elegancia. Ven, te ayudaré a arreglarte». Sandra me guió hasta el baño donde me ayudó a asearme con jabones aromáticos que desprendían fragancias de flores del campo. Era algo nuevo para mí. En mi casa solo teníamos una palangana con agua fría. Nunca había sentido el agua caliente sobre mi piel. Me vistió con un vestido de tela tan delicada que parecía flotar. Peinó mi cabello con cuidado y aplicó un poco de maquillaje para disimular mi nerviosismo. Mi corazón palpitaba tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Sandra me acompañó hasta la puerta de la recámara principal. «Solo sé respetuosa», susurró antes de dejarme. Al entrar, el aroma intenso del perfume de don Luis me mareó. Estaba sentado en un sillón elegante, mirándome de una manera que me erizó la piel. «Acércate, mi pequeña flor», dijo con voz suave pero autoritaria. Lo que sucedió después... Ay, Virgencita Santa, ni siquiera puedo describirlo. Era solo una niña inocente que no conocía nada de la vida. En mi casa apenas había visto muestras de cariño entre mis padres, quizás un abrazo discreto. Pero con don Luis todo fue diferente. No mostró ninguna consideración por mi inocencia. Mis súplicas silenciosas y mi angustia no significaron nada para él. Me sentí como una avecilla indefensa. El sufrimiento y la vergüenza se mezclaban en mi interior mientras rogaba que todo terminara pronto. Para él yo no era una persona, sino una más de sus posesiones, como el ganado o los muebles de la casa. Me había comprado como si fuera mercancía. «Tranquila», murmuró, pero sus palabras no traían consuelo. El dolor no fue solo físico. Sentí que algo dentro de mi alma se quebraba para siempre. Cuando todo acabó, simplemente se volteó y se quedó dormido. Me acurruqué en un rincón, llorando en silencio para no despertarlo. Extrañaba tanto a mi mamá, a mi abuelita Chabela, añoraba mi humilde casita de adobe. Daría lo que fuera por estar lejos de ahí. A pesar de todo el tormento, mi cuerpo me recordaba sus necesidades básicas. El hambre me atormentaba, pero el miedo era más fuerte. Permanecí inmóvil, apenas respirando. Cuando creí que había pasado suficiente tiempo, intenté levantarme con mucho cuidado, rezando a la Virgen de Guadalupe. Pero mis oraciones no fueron escuchadas. Don Luis despertó de repente, y todo comenzó de nuevo. Fue aún más terrible que antes. Cuando por fin terminó, cayó en un sueño profundo. Al primer rayo del amanecer, corrí al baño. Me lavé una y otra vez, pero ninguna cantidad de agua podía borrar lo que sentía por dentro. De pronto, escuché que tocaban a la puerta con insistencia. Abrí temblando. Era Sandra, quien se disculpó por la urgencia, explicando que estaba preocupada por mí. Sandra me indicó que debía ir a desayunar. Me dirigí a la cocina, arrastrando los pies, debilitada por el hambre y el malestar de aquella mañana. Las otras esposas me observaron con una mirada distinta. Había compasión en sus ojos, pero también entendimiento. Todas habían vivido lo mismo. Sandra me preparó un té de hierbas. «Te ayudará a sentirte mejor», susurró, dándome un apretón suave en la mano. «Mijita, hay experiencias en esta vida que quisiéramos borrar de nuestra memoria, pero quedan marcadas en el alma como cicatrices indelebles. Lo que he vivido en esta casa con don Luis es una de ellas». Poco a poco fui conociendo la rutina de aquella casona, que resultó ser más perturbadora que mis peores temores. Era la más joven de todas, tanto en tiempo como en edad. Don Luis me llamaba su florecita nueva, palabras que me provocaban escalofríos. Cada vez que algún sirviente venía a buscarme diciendo que don Luis requería mi presencia, sentía que el estómago se me revolvía como si hubiera comido chile habanero. Su recámara era un lugar que me causaba terror.
Olía a una mezcla de loción cara, sudor rancio y tabaco fino. Las cortinas permanecían cerradas, dejando todo en una penumbra asfixiante. Don Luis carecía de toda bondad. Mis lágrimas silenciosas empapaban la almohada cada noche. Para él, yo era simplemente una más de sus posesiones. Las noches más difíciles eran cuando decidía variar su rutina, como él decía, con esa sonrisa que me helaba el alma. A veces elegía a más de una esposa para que lo acompañáramos. En esos momentos, el miedo se multiplicaba. Nos obligaba a usar vestidos finos pero reveladores. Después nos hacía beber mezcal del más fuerte que guardaba en una botella de cristal labrado. Es para alegrar el espíritu, decía, burlándose de nuestras expresiones de disgusto. El mezcal nos quemaba la garganta y nos mareaba, pero teníamos que beberlo o las consecuencias serían peores. Vi cómo castigaba a varias muchachas por negarse a beber. Recuerdo una noche que nos llamó a Sandra y a mí. Ella llevaba más tiempo ahí y conocía bien las costumbres de la casa. Me miró con una mezcla de tristeza y resignación mientras bebíamos el mezcal que don Luis nos servía. Ahora, mis muñequitas, vamos a divertirnos, dijo, con una mirada que me paralizó el corazón. Nos forzó a hacer cosas impensables, cosas que ni siquiera sabía que existían, mientras él observaba y daba órdenes. Éramos como títeres en sus manos, sin voluntad propia. Lo peor fue después, la vergüenza, el asco, la culpa, aunque sabía que no teníamos opción, pues todo era bajo amenaza de lastimar a nuestras familias. Sandra me abrazó después, llorando en silencio. Algún día esto terminará, mijita, susurró, pero vi en sus ojos que ni ella misma lo creía. Al día siguiente, era imposible mirarnos a los ojos. Todas habíamos pasado por situaciones similares. Existía un acuerdo tácito entre nosotras de consolarnos sin palabras. Y no era todo. Don Luis también encontraba otras formas de humillarnos. Nos hacía servir durante sus fiestas con vestidos inapropiados. Nos sentíamos menos que personas. Le gustaba presumirnos ante sus amigos como si fuéramos objetos valiosos. En las reuniones alardeaba: «Miren qué bellezas tengo aquí», decía, señalándonos como si fuéramos piezas de exhibición. Pero había una regla estricta: nadie más podía acercarse a nosotras. Don Luis nos consideraba como objetos valiosos de su exclusiva propiedad. A veces me preguntaba sobre los pequeños que vivían allí, y es que esa era otra historia dolorosa. Don Luis no soportaba ver ni escuchar niños en la casa principal, decía que perturbaban sus actividades. Por eso mandó construir una casa aparte, alejada de la mansión principal. Era como otro mundo, donde vivían todos los pequeños, desde los bebés hasta los mayores. También ahí se quedaban las jóvenes que esperaban familia. 3 señoras de confianza, escogidas por don Luis, cuidaban de ellos con mucha disciplina. Los pequeños tenían prohibido acercarse a la casa principal después del atardecer, especialmente cuando don Luis recibía visitas. Lo más difícil era que solo podíamos ver a nuestros hijos en horarios establecidos, siempre vigiladas. Una vez, una madre desesperada intentó ver a su pequeño a escondidas. Cuando don Luis se enteró, ¡ay, Virgencita Santa!, el castigo fue tan severo que ninguna otra se atrevió después. La pobre estuvo en cama varios días, recuperándose. Así era nuestra vida, un calvario para las madres y un futuro incierto para los pequeños, todo bajo el control de ese hombre que se creía dueño no solo de las tierras, sino de nuestras vidas. Don Luis venía de una familia poderosa que había gobernado esas tierras por generaciones. Su abuelo ya era autoridad desde los tiempos antiguos, y su padre solo aumentó ese poder. Don Luis creció pensando que todo le pertenecía, tratando a las personas como si fueran parte de su ganado. Era un hombre imponente, siempre vestido de blanco impecable y con su sombrero texano. Sus ojos eran fríos como el hielo, y su sonrisa helaba la sangre. A sus 60 años, mantenía una fuerza extraordinaria. La gente del pueblo murmuraba que tenía pactos oscuros, por su manera de actuar. Para él no existían leyes más que las suyas. Los jueces y autoridades estaban en su bolsillo, y quien se le oponía simplemente desaparecía. Se hablaba de personas que nunca más se volvieron a ver,
pero nadie se atrevía a investigar. Lo peor era su falsedad ante el mundo. Se presentaba como un hombre piadoso y caritativo. Iba a misa los domingos, hacía donaciones generosas, ayudaba a los necesitados en público. Pero nosotras conocíamos su verdadera naturaleza. Incluso el padre de la iglesia parecía estar bajo su influencia. Su reino de sufrimiento se extendía por toda la región, con propiedades donde mantenía a más personas bajo su control. Con el paso del tiempo, sentía que mi espíritu se marchitaba día a día. Veía el mismo dolor en las demás. Algunas, como Sandra, parecían haberse resignado a su destino. Otras encontraban consuelo en sus pequeños. A menudo pensaba en mi familia, especialmente en mi hermana Rosalía, a quien había protegido de este destino. Me preguntaba si había hecho lo correcto al ofrecerme en su lugar. ¿Hubiera sido diferente si no me hubiera ofrecido? ¿Habría sido mejor vivir en la calle? Son preguntas que aún me persiguen, hijita. Hasta el día de hoy me lo pregunto. Lo que sí puedo decir es que cada día en esa casa era una batalla por mantener mi espíritu intacto. Pero todo cambió de manera inesperada. Al principio, ni me percaté de los cambios. Estaba tan sumida en mi dolor que había dejado de prestar atención a mi propio cuerpo. Fueron mis compañeras quienes notaron algo diferente. Sandra, quien ya había pasado por esta situación antes, fue la primera en darse cuenta. Un día, mientras estábamos en la cocina preparando tortillas, me llamó aparte. «Te noto distinta, mijita. ¿Has notado que comes más? ¿Y esos mareos por la mañana?» Al principio me quedé confundida, pero después caí en cuenta. Llevaba 2 meses sin mi periodo. Santísima Virgen. ¿Sería posible? Estaba esperando. El temor me invadió tanto que casi me desvanezco ahí mismo. Un bebé de Don Luis crecía dentro de mí. ¿Cómo iba a sobrellevar esto? Pero Magdalena, quien esperaba su tercer hijo, me reconfortó. Tranquila, chiquita, me abrazó con ternura. No es tan malo como piensas. De hecho, podría ser tu bendición por un tiempo. Ella me enseñó un secreto valioso. Cuando Don Luis te mande llamar, aparenta sentirte indispuesta. Él no soporta ver a las mujeres embarazadas con malestares. Te enviará directo a la casa de los pequeños. Así que anuncié mi estado. Una noche cuando me mandó buscar, fingí estar tan mareada que hasta yo misma me lo creí. Don Luis hizo un gesto de desagrado y me despachó. «A la casa de los niños», ordenó molesto. «No quiero ver mujeres enfermas cerca de mí». De pronto, encontré protección en mi estado. Las esposas embarazadas éramos las únicas que nos librábamos de aquellas terribles veladas. Parecía que don Luis tenía cierta consideración por las criaturas que venían en camino, o quizás simplemente le desagradaban las mujeres en ese estado. Cuando llegué a la casa de los pequeños, hijita mía, qué sorpresa me llevé. Era un mundo completamente distinto. Una casona grande y hermosa, rebosante de vida. Las paredes lucían colores alegres, había juguetes por todos lados y el aire se llenaba con risas infantiles. Ahí vivían los 16 hijos de don Luis. Diocesias. Mi costa Bacrulo. Había pequeños de todas las edades, varios bebés en brazos. No estaba sola, Magdalena y Angélica también esperaban. Angélica, pobrecita, estaba a punto de dar a luz, apenas podía moverse con su pancita. 4 señoras se encargaban de todo. Confieso que las había juzgado mal. Pensaba que eran mujeres severas y sin corazón, pero la realidad era muy diferente. Pronto descubrí que trabajaban ahí por necesidad y bajo amenazas. Don Luis tenía controladas a sus familias, no les quedaba más que obedecer. Doña Berta era quien más cariño me inspiraba, una señora de cabello plateado y mirada dulce que siempre tenía palabras de consuelo. Una vez, cuando nadie más podía escucharnos, me confesó que detestaba a don Luis con toda su alma. Si pudiera, sacaría a todos estos angelitos de aquí, me dijo con lágrimas en los ojos. Me contó que cuando él o sus hombres aparecían, ella fingía ser estricta y regañaba a los niños para aparentar. Durante el día, ayudaba a cuidar a los pequeños. Eran tan hermosos, todos sanos, llenos de energía y curiosidad. Correteaban y reían sin parar.
Pero dos cosas me partían el corazón en ese lugar. La primera era ver cómo cada una vivía el embarazo de manera diferente. Magdalena decía que le gustaba estar esperando, no por el embarazo en sí, sino porque era la única manera de estar cerca de sus otros dos pequeños. Solo así puedo ser verdaderamente madre, suspiraba, acariciando su vientre mientras miraba a los niños jugar. Angélica y yo compartíamos otra pena, sabíamos que solo nos quedaríamos ahí hasta que nuestros bebés dejaran de tomar leche materna. Después tendríamos que volver a la casa grande, con derecho a ver a nuestros hijos solo un día a la semana. Y eso no era lo peor, sino el estricto sistema de visitas que don Luis había impuesto. Las visitas a los pequeños estaban estrictamente controladas. Solo se permitía que una madre visitara a sus hijos una vez a la semana. Con 10 mujeres en la casa, esto significaba que cada una podía ver a sus pequeños una vez cada 2 semanas, si teníamos suerte. Pero ni siquiera eso era seguro. Don Luis cancelaba las visitas por cualquier pretexto o cuando estaba de mal humor. Yo, esperando a mi primer bebé, sentía una profunda tristeza al ver lo que me esperaba. Veía la angustia en los ojos de las otras mamás mientras contaban los días para su próxima visita. Sandra me contó que una vez pasó casi un mes sin poder abrazar a sus pequeños. Un mes completo. Cuando por fin llegó su día, no pudo dormir de la emoción la noche anterior. Lo más doloroso era ver cómo esta separación afectaba a los niños. Magdalena me compartió que después de varias semanas sin ver a su pequeño, el niño se aferraba a doña Berta, como si ya no la reconociera. Me dijo que sintió como si le arrancaran el corazón. A veces, los niños encontraban maneras de escabullirse para ver a sus mamás en la casa principal, pero eran momentos fugaces y a escondidas. Todo esto me llenaba de temor por el futuro que me esperaba con mi bebé. Este sistema tan cruel nos mantenía en constante angustia. Y como te mencioné, había otra situación que me partía el alma, mi niña. Era ver cómo don Luis trataba a estos pequeños, o mejor dicho, cómo los ignoraba. Los niños, tan inocentes, siempre preguntaban, ¿cuándo viene papá? Sus ojitos brillaban de ilusión. ¿Por qué papá no nos visita? No sabíamos qué responderles. ¿Cómo explicarle a un pequeño que su padre no mostraba interés? Doña Mirna, quien llevaba más de 30 años en la casa, nos reveló en voz baja que don Luis solo reconocía como verdaderos herederos a los hijos de sus 2 matrimonios anteriores. A ellos sí los trataba como familia, nos explicó. Los visitaba regularmente, les pagaba estudios en la capital, los preparaba para heredar sus tierras. Sus ojos se humedecieron mientras continuaba, pero estos pequeños, para él son solo números en su lista. Nos contó que don Luis hacía visitas ocasionales a la casa de los niños. Llegaba con regalos costosos, tomaba fotografías para presumir ante sus amistades lo buen padre que era. Pero todos podíamos ver que era pura apariencia. No había cariño en sus gestos, susurró doña Mirna, mirando nerviosamente a su alrededor. Para él, estos niños eran solo una manera de demostrar su poder ante otros hacendados. Miren cuántos hijos tengo, como si fueran parte de su ganado. Lo más desgarrador era ver la ilusión en los ojos de los pequeños cuando aparecía. Corrían hacia él buscando un abrazo, un poco de atención paternal, pero él apenas los miraba. Pasaba su mano distraídamente sobre sus cabezas, sin siquiera conocer sus nombres, y se marchaba, dejando tras de sí corazoncitos rotos y sueños destrozados. Era muy doloroso ver crecer a estos niños sabiendo que su padre los ignoraba. Tal vez te preguntes por qué no intenté escapar. No fue por falta de valor, mi niña. La hacienda era como una jaula sin barrotes. Había capataces por todas partes, hombres de mirada severa que vigilaban cada rincón. Cuidaban las entradas y salidas día y noche. Ni siquiera un pajarito podía entrar sin que lo notaran. Para que te des una idea de lo estricta que era la vigilancia, el mismo don Luis nunca andaba solo. Siempre llevaba su pistola visible en la cintura, como recordatorio de su autoridad. 2 capataces lo seguían como su sombra, atentos a cualquier movimiento. Y eso no era todo. Don Luis tenía otras formas de mantenernos controladas. Cualquier intento de rebelión tenía sus consecuencias. Un día, vimos a Guadalupe,
temblando como una hoja al viento, con marcas visibles en su rostro. Don Luis la tenía sujetada del brazo, exhibiéndola frente a todos nosotros. Con una sonrisa que helaba la sangre, anunció: «He decidido mandar a mis trabajadores a visitar a la familia de Guadalupe, para que recuerden lo importante que es que ella permanezca aquí con nosotros». Mi corazón se estremeció. Guadalupe y yo nos habíamos vuelto muy cercanas. Compartíamos una conexión especial por una curiosa coincidencia. Ella llevaba el mismo nombre que mi madre, y yo el de la suya, Doña María de los Ángeles. A veces nos entreteníamos imaginando cómo habría sido conocernos en otras circunstancias, quizás en el mercado de Colima o en la plaza del pueblo. ¿Habríamos sido amigas? ¿Se conocerían nuestras madres? Era un juego inocente que nos ayudaba a escapar momentáneamente de nuestra realidad. Ver a Guadalupe así, humillada ante todos, sabiendo que su familia estaba en peligro, me dejó destrozada. Ese día, una parte de mi esperanza se marchitó. Si ni siquiera Guadalupe, que era tan valiente, había logrado escapar, ¿qué oportunidad teníamos las demás? Días después, uno de los capataces trajo un rebozo café que pertenecía a su madre. Guadalupe lo reconoció de inmediato. Fue devastador. Después de ese día, Guadalupe cambió por completo. La luz en sus ojos se apagó, como si le hubieran arrebatado el alma. Comprendí de la manera más dolorosa que soñar con la libertad en esta hacienda podría tener consecuencias terribles, no solo para nosotras, sino para nuestros seres queridos. En ocasiones, llevábamos a los pequeños a jugar cerca de la casa principal. Aprovechaba estos momentos para intercambiar palabras rápidas con las otras muchachas, pero nada había cambiado. Nuestra situación seguía igual de difícil. Un día, mientras disfrutábamos la relativa tranquilidad que nos brindaba nuestro estado, Sandra vino a buscarnos a Magdalena, Angélica y a mí. Nos informó que llegaría una nueva muchacha. Mi corazón se encogió. Una más para don Luis. Nos preparamos y fuimos a esperar su llegada. Noté algo extraño en Sandra. Estaba inquieta y evitaba hablar conmigo como solía hacerlo. Imaginé que era por la tristeza de ver llegar a otra joven. Mientras esperábamos, no podía dejar de preguntarme cómo sería ella. ¿Sabría en lo que se estaba metiendo? ¿También se habría ofrecido voluntariamente para proteger a alguien de su familia? La espera se hizo eterna. Permanecimos en silencio en la sala de la casa grande, solo interrumpido por nuestros suspiros. Podía ver el temor en los ojos de mis compañeras, recordando su propia llegada y preocupadas por lo que le esperaba a esta nueva muchacha. Finalmente, escuchamos el ruido de una camioneta acercándose. Mi corazón se aceleró. La puerta se abrió y ahí estaba ella. Virgen Santísima. Cuando la vi, sentí que el mundo se detenía. Era Rosalía, mi hermana pequeña. Aquella niña que había dejado en casa hacía casi un año estaba ahora en el umbral, con los ojos llenos de miedo. Rosalía había crecido, pero seguía siendo una niña. Yo apenas tenía 14 años y ya vivía en este lugar terrible. Al verme, corrió hacia mí. Alicia, gritó, lanzando a mi brazo. La abracé con todas mis fuerzas, mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. Don Luis entró justo después, con una sonrisa que me revolvió el estómago. «Sorpresa, Alicia», dijo. «Mira qué regalo te traje, tu hermanita». En ese momento, toda la prudencia que había aprendido se esfumó. Sin pensarlo, solté a Rosalía y le planté una bofetada. «No se atreva», grité. «Deje en paz a mi hermana». Su sonrisa desapareció al instante, sus ojos se tornaron fríos como el hielo. Con un movimiento veloz, me golpeó tan fuerte que perdí el equilibrio. El sabor metálico en mi boca fue lo último que sentí antes de que todo se volviera negro. Al abrir los ojos, me encontré recostada en una cama de la casa de los niños. Doña Celina estaba junto a mí, refrescando mi frente con un paño húmedo. «Tranquila, mijita», susurró con dulzura. Cuando intenté incorporarme, me detuvo suavemente. «No te levantes, piensa en tu bebé». Mi cabeza palpitaba y el dolor en mi rostro apenas me permitía hablar, pero solo podía pensar en Rosalía, mi hermanita.
Con voz débil, murmuré, está en la casa principal. Doña Celina respondió con pesar. Por ahora no podemos hacer nada, primero necesitas recuperarte. Con lágrimas en los ojos, me sentí completamente indefensa. Había tratado de proteger a mi hermana y había fracasado. Ahora ella estaba bajo el poder de ese señor y yo ni siquiera podía estar a su lado. Los días siguientes fueron un tormento interminable. El embarazo me obligaba a permanecer en la casa de los niños, sin noticias de Rosalía. La angustia me provocaba fuertes dolores y apenas podía moverme. El miedo de perder a mi bebé me atormentaba, especialmente cuando notaba pequeñas manchas de sangre. Mi mente no dejaba de imaginar el sufrimiento de mi hermana, lo que ese hombre pudiera estar haciéndole. Cada minuto era una agonía, y mi corazón se llenaba de sentimientos oscuros hacia ese señor. Por fin, después de una semana que pareció eterna, pude ver a mi hermana. Llegó al hogar infantil acompañada de Guadalupe, era su día para visitar a su pequeña. Cuando la vi, sentí que mi corazón se partía. Rosalía parecía haber envejecido años en solo unos días. Sus ojos, antes tan llenos de vida y luz, ahora estaban apagados. Rosa, la llamé suavemente mientras me acercaba. Me miró intentando sonreír, pero era una sonrisa triste y quebrada. Hola, Ali, respondió con un hilo de voz. Nos abrazamos y pude sentir cómo temblaba, su pequeño corazón latiendo aceleradamente. Perdóname, sollocé. Intenté protegerte, te lo juro que lo intenté. Rosalía se separó un poco y me miró a los ojos. No es tu culpa, Alicia, dijo. Mamá y la abuela trataron de esconderme, pero don Luis mandó a sus hombres. Amenazaron con lastimar a todos si no iba. El horror me invadió. ¿Cómo están mamá, la abuela y los niños? Pregunté con temor. Mamá está destrozada, no para de llorar, respondió Rosalía con la voz entrecortada. La abuela Chabela intentó defenderme. Uno de los hombres la empujó tan fuerte que se lastimó el brazo. Aún así, siguió luchando, gritando que yo era apenas una niña, que don Luis no tenía derecho. La rabia me consumía por dentro. Ese señor había destruido a mi familia. Primero me había llevado a mí, y ahora había arrastrado a mi hermanita a esta pesadilla. Rosalía, le dije tomando sus manos, encontraré la manera de sacarnos de aquí. No sé cómo ni cuándo, pero te prometo que lo haré. Rosalía se acercó más y bajó la voz hasta casi un susurro. Ali, la abuela Chabela no se ha rendido. Tiene un plan. Mi corazón dio un vuelco. ¿Un plan? ¿Qué plan? La abuela siempre tan astuta. Qué orgullosa me sentía de ella. Está juntando pruebas contra don Luis, dijo Rosalía, con un brillo en los ojos. ¿Sabes que su hijo mayor está estudiando en la Ciudad de México? Parece que está metido en negocios turbios, debe mucho dinero. Y eso no es todo. Mi quid boquirpierda. ¿Y cómo se enteró la abuela? ¿Te acuerdas de Bartolo, el que trabajaba para don Luis? Lo corrieron y regresó a nuestro pueblo. Le contó todo a la abuela, explicó Rosalía. Hay más. Bartolo dijo que desde la época del padre de don Luis, han estado quitándole tierras a la gente. Tienen hasta una hacienda que ni siquiera es suya. No podía creerlo. Pero ¿cómo nos ayudará esto? La abuela dice que don Luis está perdiendo apoyo en la capital. Al nuevo gobernador no le simpatiza y ahora, con estas historias de tierras tomadas y cobros injustos a los campesinos, mucha gente importante lo está vigilando. La abuela está haciendo correr la voz, haciendo que la gente hable. Hasta logró mandar una carta al periódico de la Ciudad de México. Piensa que cuando don Luis pierda dinero e influencias, ya no podrá mantenerse aquí. La sabiduría de mi abuela Chabela me impresionó. Pero esto podría ser muy arriesgado. Si don Luis se entera. Mi abuelita sabe el riesgo, pero dice que es nuestra única esperanza. Y hay más. En el pueblo vecino están construyendo una fábrica grande. Mucha gente va a trabajar ahí. La abuela dice que esto cambiará todo por aquí, que don Luis ya no podrá mandar como antes. Mi Alicia. Rosalía apretó mi mano con cariño. La abuela nos pidió estar atentas.
Cuando las cosas empiecen a salirle mal a don Luis, será nuestra oportunidad de irnos. Debemos estar preparadas. Abracé a mi hermanita, con una mezcla de miedo y esperanza en el corazón. No sabía qué nos esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que quizás, solo quizás, podríamos salir de esta pesadilla. Confío en Dios y en la abuela Chabela, susurré suavemente. Esa noche, acostada en mi cama, no pude conciliar el sueño. Mi mente daba vueltas pensando en todo lo que Rosalía me había contado. De repente, se me ocurrió una idea. Al amanecer, busqué a doña Berta. Ella siempre había sido buena conmigo, sentía que podía confiar en ella. La llevé a un lugar apartado y le conté todo. El plan de mi abuela, las pruebas contra don Luis, cómo las cosas podrían cambiar. Doña Berta escuchaba atentamente, sin decir palabra. Cuando terminé, se quedó callada un momento, como procesando toda la información. Luego, con lágrimas en los ojos, tomó mis manos entre las suyas y me dijo: «Mi niña, no sabes lo que significa saber que hay gente luchando por nosotras. Me da una esperanza que no había sentido en años». Fue entonces cuando doña Berta tuvo una idea. Era arriesgada, pero podría ser nuestra única oportunidad. Me contó que era muy amiga de las otras señoras que cuidaban la casa de los niños y que podíamos confiar en ellas. Sugirió contarles todo, para crear una red de apoyo entre nosotras. Al principio me dio miedo. ¿Y si alguien le cuenta a don Luis? Pero doña Berta me aseguró que esas mujeres sentían el mismo rechazo que nosotras hacia don Luis. Solo seguían ahí porque él había amenazado a sus familias. Poco a poco fuimos compartiendo la información con las esposas de don Luis cuando venían a ver a sus pequeños. Siempre con mucha discreción, un murmullo aquí, una conversación escondida allá. Teníamos que ser muy cuidadosas para no levantar sospechas. Ver la luz de esperanza en los ojos de esas mujeres fue algo inolvidable. Algunas lloraron de alegría al saber que alguien estaba luchando por nosotras. Otras tenían miedo, pero aún así querían ayudar. Mi abuela Chabela se estaba convirtiendo en una heroína sin saberlo. El plan era sencillo: nos pasábamos cualquier información sobre don Luis, cualquier cambio que notáramos. Las 3 señoras que trabajaban en la casa de los niños tenían permiso para salir 2 veces al mes. Podían ir a sus casas y estar con sus familias durante 2 días. Entonces se me ocurrió otra idea. Le di mi dirección a doña Berta y le pedí que buscara a mi abuela en su próximo descanso. Al principio, doña Berta dudó. «¿Y si me descubren?», preguntó preocupada, pero le expliqué que era la única manera que tenía mi familia de saber cómo estábamos Rosalía y yo. Finalmente aceptó. Los días siguientes fueron de mucha ansiedad. No podía esperar a que doña Berta regresara de su descanso. Mi corazón latía muy fuerte mientras esperaba noticias, hasta que por fin regresó. En cuanto pudo, me llamó a un rincón discreto. Con una sonrisa en el rostro, me dijo: «Fui a ver a tu abuelita». Sentí que las piernas me temblaban. ¿Cómo está ella? ¿Y mi mamá? ¿Y los demás? Doña Berta me tomó las manos, sus ojos brillaban de emoción. «Todos están bien, mi niña. Tu abuela es una mujer extraordinaria». Cuando le conté que sabíamos todo lo que estaba haciendo, pensé que se asustaría, pero no. Se puso feliz al saber que nos habíamos unido. Me dijo que lucharía hasta el último momento para sacarte a ti y a tu hermanita de aquí. Hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. «Mi niña querida, hay cosas que preferí no mencionar. Hay situaciones aquí que son muy personales, y pensé que tú deberías decidir qué quieres que tu familia sepa». Me quedé callada, agradeciendo su discreción. Tenía razón, algunas vivencias eran demasiado difíciles para compartirlas en ese momento. Doña Berta continuó hablando más bajo. «Pero si les conté de tu embarazo y que don Luis tiene 10 esposas más en la hacienda. Virgen Santísima. Tu madre y tu abuela estaban que echaban chispas. Por poco salen corriendo para acá a enfrentarlo. Y hay más noticias. Tu abuela Chabela me aseguró que don Luis no durará ni un mes más en el poder. No me dio más detalles, dijo que era arriesgado, pero nos pidió tener paciencia,
que pronto seríamos libres. Mi corazón latía con fuerza. Un mes parecía una eternidad y al mismo tiempo tan poco. ¿Qué hacemos mientras tanto, doña Berta?, pregunté con voz temblorosa. Ella me miró con determinación y respondió. Nos mantenemos alertas y nos preparamos, porque cuando llegue el momento, tendremos que salir de aquí sin mirar atrás. Doña Berta tenía más noticias que compartir. La escuché con ansias mientras continuaba. Mi esposo, don Pancho, está dispuesto a ayudar, y mis 2 hijos mayores, Jesús y Adrián, también harán lo que sea necesario. De su rebozo sacó un pequeño rosario con cuentas color turquesa. Lo reconocí de inmediato. Era el rosario que mi madre usaba cada día para sus oraciones. Me lo extendió diciendo, tu abuela te lo manda. Dice que es para darte valor. Doña Berta me explicó que todas las noches, cuando el reloj marque las 9, ella estará rezando con ese mismo rosario. Así podremos orar juntas, aunque estemos separadas. Abracé el rosario contra mi pecho como si fuera el más valioso tesoro del mundo, y así lo era. Era un pedacito de mi hogar, un recordatorio de que mi familia, mi bebé y yo no estábamos solos. Las lágrimas brotaron sin poder contenerlas. Era un llanto de alivio, de añoranza, de ilusión. Doña Berta me abrazó con cariño maternal y me dejó desahogarme en su hombro. Gracias, doña Berta, susurré entre sollozos, aferrándome a su abrazo. Gracias por todo. Esa noche, cuando el reloj marcó las 9, recé el rosario con todo mi corazón. No fue solo una oración, fue una promesa y un agradecimiento. Me juré que, pasara lo que pasara, no me rendiría. Lucharía hasta el final por todos los que estábamos atrapados en esta situación. Los días siguientes, nuestra red de información creció más y más. Nos enterábamos de todo lo que ocurría en la hacienda, las salidas y llegadas de don Luis, las visitas que recibía. Así nos enteramos que su hijo mayor estaba en graves problemas en la Ciudad de México. Al parecer había perdido mucho dinero en apuestas y ahora tenía deudas con gente peligrosa. También supimos que uno de los capataces más antiguos de la hacienda había sido detenido en la ciudad. Lo encontraron intentando convencer a un juez con dinero para proteger al hijo del patrón. Don Luis tuvo que pagar una fortuna para silenciar el asunto. Los días que siguieron estuvieron llenos de una tensión que se podía sentir en el aire. Don Luis estaba cada vez más nervioso e inquieto, alzando la voz por cualquier pequeño detalle. Los capataces recorrían la hacienda sin descanso, como si presintieran que algo grande estaba por suceder en cualquier momento. El ambiente en la hacienda había cambiado notablemente. Era como si una nube oscura se acercara lentamente, preparándose para descargar su furia. Todos caminábamos con mucho cuidado, evitando llamar la atención del patrón cuando estaba de mal humor. Sin embargo, cada nueva dificultad que enfrentaba nos daba un rayo de luz. Podíamos ver cómo su influencia comenzaba a debilitarse poco a poco. Ya no parecía tan poderoso como antes. Recuerdo claramente cuando doña Berta vino a buscarme, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Me habló en voz muy baja. Alicia, algo terrible ha pasado en la casa grande, mi niña. Si quieres conocer el resto de mi historia, no olvides escribir, segunda parte, en los comentarios. Te contaré cómo don Luis dejó una marca imborrable en nuestras vidas. Antes de que la justicia lo alcanzara, me arrebató a alguien muy querido. Es una herida que aún no sana en mi corazón. Por favor, apoya esta historia con un me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros, te espero en la segunda parte.